auspicio del Grupo Digama. Revista Perú Construye, su mejor herramienta para el sector construcción e infraestructura. Pregunte por nuestros paquetes anuales de publicidad. Mayor información en nuestra página web www.peruconstruye.net. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Perú Construye. Hoy vamos a dedicar este programa al tema de la reconstrucción con cambios, habida cuenta de la transferencia que ha habido en la conducción de esta institución de reconstrucción con cambios de parte del ingeniero Edgar Quispe a Nelson Chuy, ex gobernador regional de Lima, provincia. ¿Qué desafíos tiene el ingeniero Chuy? ¿Qué se puede hacer sobre lo pendiente? ¿Qué es lo que ha dejado como herencia la administración del ingeniero Edgar Quispe? Es un tema que vamos a tratar, como siempre, con un destacado panel compuesto por el doctor Carlos Canales, empresario y abogado. Carlos, muchas gracias por estar, como siempre, en el programa. Y el exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el ingeniero Milton Bongese, que es también director de Vidensa Consultores. Milton, como siempre, también un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Vamos, Carlos, a comenzar preguntando acerca de lo que habíamos mencionado, enunciando el programa. Es decir, ¿qué es lo que deja Edgar Quispe al frente de Reconstrucción con Cambios? Bueno, es un análisis bastante interesante porque lo que podemos concluir en estos dos directores del proyecto Reconstrucción con Cambios es que se han terminado periodos en los que se han elaborado los expedientes técnicos para poder recién, después de 2 años, poder licitarlos y ojalá que este año terminen concursando. Pero la pregunta tal vez que deberíamos hacernos, si esta reconstrucción con cambios, algo deberíamos cambiar, y ese cambio posiblemente sea el modelo en el cual se ha ido rectificando con el tiempo y tal vez no sea el mejor modelo para poder ejecutar, donde un representante, como en este caso Nelson Chuy, va a poder va a tener que seguir articulando con alcaldes, con gobernadores regionales, con ministros para poder ejecutar, o vamos a hacer empoderarlo y poder realmente hacer que puedan llegar a los objetivos, porque las metas son muy pobres hasta la fecha. ¿Hizo algún cambio en la reconstrucción con cambios Edgar Quispe respecto a lo que estaba planificando, ejecutando Pablo de la Flor? Pablo de la Flor planificó, digamos que una de las cosas que se tuvo listo hacia el final de su gestión fue el plan de reconstrucción con cambios. A Quispe le tocó principalmente hacer los expedientes técnicos, si uno tuviera que simplificar los grandes números, y ahora entonces al ingeniero Chuy le toca ejecutar. Y ahí no queda de otro más que ser muy persistente y convocar a un equipo de gente con experiencia. Claro. El gran problema es que estos montos tienen que ejecutarse rápido y bien, en un contexto en el que la población ya no aguanta más retrasos y en un contexto también en el que las constructoras más grandes de este país, las que han tenido mayor capacidad de ejecución, están mirando desde lejos porque están envueltas en muchos problemas, pero además las autoridades están evitando contratarlas dentro del marco legal, que tampoco es tan claro que se les puede evitar. Entonces, en ese contexto, lo que tiene que tener el ingeniero Chuy es un conjunto de un equipo de ejecutores con mucha experiencia. Carlos, refiriéndonos a las primeras declaraciones, escarceo que ha hecho Nelson Chuy, apoyado también por el nuevo gabinete que ahora preside Salvador del Solar, en el sentido de que le atribuye a Salvador del Solar haber fijado los lineamientos, ha hablado nuevamente de esta famosa frase o palabra que todos los gobernantes mencionan, destrabar, ¿no es cierto? Desde que entró Pedro Pablo Kuczynski decía vamos a destrabar, Vizcarra dice vamos a destrabar, Salvador del Solar dice que hay que destrabar también en el proceso de reconstrucción con cambios. ¿Qué hay que destrabar? La verdad que no hay que destrabar nada. Estamos trabados porque simplemente la política de obras y contrataciones con el Estado como marco conceptual no sirve.
está demostrado que ya hay temas de corrupción, temas de horas adicionales, hay muchísimo cuestionamiento sobre el procedimiento en el cual si tú quieres ejecutar rápidamente con los procedimientos de contratación del Estado, vas a tener impugnaciones, apelaciones que te paralizan los procesos y tendría que buscarse un nuevo modelo para poder justamente gestionar. Algunos hablan que hay que copiar el modelo NEC de los panamericanos, pero ¿hasta qué punto ese modelo es el adecuado? Donde hay una intervención de un gobierno extranjero. Pero es que hablamos de un modelo para obras de infraestructura muy grandes, pero estas son pequeñas, son atomizadas. Y estas son atomizadas, entonces no sería factible, ya lo habíamos conversado anteriormente en este programa con Pepe Escafi y con Raúl Delgado Sayán, que no sería posible viabilizarlo en todas las obras. Claro, pero justamente tienes que crear un modelo de ejecución rápida, cuidando que la transparencia y la mayor cantidad de postores de calidad puedan participar. Tú lo has dicho minutos antes. Justamente las grandes compañías están mirando, están observando, porque además los expedientes técnicos, dependiendo de quienes lo hayan hecho, puede tener una serie de limitaciones técnicas. La orografía cambia, toda la morfología de un terreno ha sido posiblemente trastornado. Entonces, yo creo que cuando hablamos de destrabar era, ¿por qué no es utilizar un modelo específico de contratación rápida que pueda generarnos una confianza en que los plazos puedan ser? Hoy día tú vas al norte y la gente ya no cree en la reconstrucción con cambios, justamente porque han pasado 2 años y seguimos igual. Exacto. Sobre el punto, Milton, un nuevo modelo. ¿Tú qué piensas cuando efectivamente Carlos Canales habla de un nuevo modelo? Yo creo que el modelo que se usó no ha funcionado y no va a funcionar, pero estamos tarde para cambiar de modelo. Correcto. Entonces, ya es una norma además aprobada por el Congreso, es una ley que lo está rigiendo. Lo que hay que hacer es tirar para adelante, y yo lo que sí haría es involucraría más al Ministerio de Economía y Finanzas, porque ahí tienes la experiencia en equipos técnicos vinculados a inversión pública y a destrave. Entonces, si tú tienes uno de los errores del modelo, que ya no vale la pena llorar sobre la de leche derramada, es que el liderazgo de esta reconstrucción con cambios no estuvo en el MEF, que son los más duchos en el Estado, que es la gente que más experiencia tiene y que son los que saben cómo se hacen estas cosas. Pero lo que sí puedes hacer ahora es poner a disposición de Nelson Tree un equipo de expertos, destrabadores y recordemos que dentro de los sistemas administrativos del Estado, InviérteP está bajo el ámbito y liderazgo del MEF. Contrataciones y adquisiciones está bajo el ámbito y liderazgo del MEF. Entonces en el MEF tiene a los expertos. Arma un grupo de alto nivel, unas 10 personas que asesoren a los gobiernos locales, regionales y al gobierno nacional, pero que cada uno presente los 5 o 6 proyectos más importantes. Por ejemplo, yo tenía que en el gobierno nacional para este año tienes 1.700 millones de soles, en el gobierno regional 992 millones de soles y el gobierno local 1.700 millones. Probablemente cuando tienes 400 proyectos en la mesa te es muy difícil, pero empieza por los más grandes y por los urgentes. Y entonces tienes de cada uno de ellos una cartera de 10, 15 y así empiezas a ganarte la confianza de la población. Pero no te queda otra más que ejecutar y ejecutar, ¿no? Yo conversando con Edgar Quispe hace algunos meses, a fines del año pasado, y requiriéndole por ver cómo dentro del proyecto de reconstrucción con cambios consideraban el tratamiento de las 18 cuencas nacionales, porque estamos hablando que los cambios climáticos son acelerados, y yo le decía simultáneamente habría que ver esto, ingeniero, y él me decía no, lo que nosotros tenemos además efectivamente por normatividad es primero ver y culminar el proceso de reconstrucción con cambios en el norte, y luego vamos a afrontar, ¿no es cierto?, el estudio y el tratamiento de las cuencas. ¿Tú qué piensas? Porque yo creo que lo que demuestra la experiencia es que esto hay que tener un sentido paralelo, simultáneo, ¿no?, para poder afrontarlo. Así es. Lo que pasa es que lo que contestó Edgar Quispe está en el marco del encargo que tuvo la autoridad que él había para recibido, exactamente. Cambios.
pero lo que tú mencionas es absolutamente lógico. Uno tiene que empezar siempre por el principio, y el principio es la planificación del desarrollo, porque los desastres no existirían si es que el ser humano no ocupa los territorios sin tomar en consideración los eventos naturales que se pueden dar en ese territorio. Entonces, si tú no empiezas con la planificación, entonces estamos complicados. En esa línea, lo que ya en América Latina ha habido experiencias en que se han creado instituciones o entidades que articulan el trabajo de todas las instituciones de base científica, CENAMI, ANA, el de Instituto Geofísico. El Geofísico del Perú, etcétera, porque que cada uno de ellos es una isla, el ENFEN, y que ninguno habla con ninguno. Así es. Entonces, tú no tienes en el Perú análisis de escenarios para hacer prospectiva. Si tú juntas a las 7 cabezas de los institutos científicos que hoy día cada uno está haciendo su trabajo por su cuenta y los haces que te preparen los escenarios prospectivos para los siguientes 3 años, vas a ver que tú tienes ahí claramente la posibilidad de predecir lo que se viene como escenarios más probables en los próximos 2 o 3 años. Entonces, tienes el conocimiento, está disperso, hay que unirlo, y a partir de ahí tienes que empezar a invertir en prevención de riesgos. Exactamente. Mira, en el caso de Lima, te cuento, Carlos, el alcalde Jorge Muñoz, el alcalde metropolitano, tiene a su cargo precisamente un comité que une a 16 entidades, 16 que tienen que ver con la administración de la cuenca del Rímac. Entiendo, por una información que he recibido, que el alcalde está sumamente preocupado, que desearía tomar, ¿no es cierto?, las riendas de todo esto, pero ¿qué hace con un comité de 16 personas que, como bien dice Milton, cada uno está funcionando por el momento, ¿no es cierto?, de acuerdo a sus propios intereses o visiones de estas cosas? ¿Cómo debemos, tú que has sido regidor, además metropolitano, cómo deberíamos optimizar eso? Bueno, yo siempre he planteado que las autoridades autónomas son las que deben liderar los niveles de ejecución, y para eso darles las facultades adecuadas que puedan hacer solamente coordinaciones con los sectores pertinentes, pero el nivel de ejecución le corresponde a uno solo. Cada vez que nosotros vemos la falta de planificación que exista todos los días en nuestro país, viene Sedapal, corta la pista. Al mes viene la empresa eléctrica, corta la pista. Y viene luego la empresa de telefonía, corta la pista. Al año han intervenido en esa pista 5 o 6 compañías sin haber coordinado, que si yo voy a poner un tema de agua, un tema de luz, y va a ser el mismo corte, ¿por qué no trabajar de la mano? Eso significa ausencia de planificación, y menos de planeamiento territorial, que es lo peor. Esa es la gran debilidad. Por lo tanto, ojalá que más bien, y cuando decía una decisión política, la herencia que queremos de todos nuestros políticos, de los gobernantes, es que justamente nos dejen las bases de una planificación para evitar que actuemos en comité de crisis con normas que no están adecuadas para poder tener niveles de ejecución ad hoc a las crisis que se nos dan, y podamos ser como en la época de la reconstrucción de Pisco, que hasta hoy tú vas a Pisco y te das con la sorpresa que han pasado 12 años y seguimos en las mismas, y no queremos lo mismo para el norte del país, no queremos para el sur este tema. Planificación, ordenamiento territorial, y que sea un legado de los gobernantes que se pongan las pilas y nos dejen unas bases. En el caso de Pisco, cuando se trataron de sanear los títulos de propiedad, se encontraron que era cerca del 90% que no tenían un título de propiedad, un registro, Milton. Yo imagino, pues no tengo la estadística o no lo han querido mencionar las autoridades, que en el caso de la reconstrucción del norte esté pasando exactamente lo mismo. Y ahí estamos introduciendo un problema que parece colateral, pero es al contrario, demasiado neurálgico para solucionar el proceso de reconstrucción. Claro, lo que tenemos que una vez por todas es crear la institucionalidad que permita capitalizar las experiencias. Tú no puedes, en un país como el Perú, cada vez que hay un evento natural que termina en desastre, inventar procedimientos e inventar institucionalidad, porque pierdes el conocimiento acumulado. De acuerdo. Porque de pronto
Carlos sabe mucho y yo hoy día le doy el encargo, pero no tiene el conocimiento acumulado de los que participaron en los eventos anteriores y que ya sabe que tienes un cuello de botella en la titulación, que ya sabes que tienes un cuello de botella en la capacidad de hacer expedientes técnicos a nivel local, que ya sabes que en la región hay 2 o 3 constructoras que tienen capacidad de hacer ni el 10% de los recursos que tienes disponibles. Entonces, a partir de ahí puedes plantear una mejor estrategia de ejecución. Entonces, no hay que estar inventando la rueda a cada rato. Lo que hay que hacer es crear la institucionalidad con una mirada más bien prospectiva. Hay que estar evitando más bien los desastres y ir para adelante. En vía de ser oráculo, querido Carlos, ¿qué puedes presagiar de lo primero que puede hacer Nelson Chui, que debería hacer? ¿Qué recomendaciones darías? Mira, yo creo que el tema de saneamiento es la base de todo esto, para poder, sobre todo en las zonas urbanas. Ya sabemos que en las zonas rurales hay todo un tema de conectividad. Hay una cantidad de puentes que todavía, para ir en la zona del norte, que son la zona turística de playas, por así decirlo, tienes unas demoras. De ir de Piura a Tumbes hoy día tranquilamente puedes demorarte 6, 7 horas, cuando son menos de 300 kilómetros de conectividad que podría hacerse en menos tiempo. O de Piura solamente a ir a Máncora o a las playas Punta Sal, tranquilamente puedes demorarte hasta 4 horas. ¿No? Entonces, hay un tema que debemos priorizar. Hay conectividad que es importante para el transporte de productos y personas, que se requiere intervenir porque eso genera sobrecostos logísticos y nos complica horas de pérdidas, en la transferencia de personas. Y el otro es la calidad de vida que nosotros queremos. Si nosotros no intervenimos en el agua y desagüe de una ciudad, no podemos tener condiciones higiénicas que van a afectar la salubridad de las personas. Por lo tanto, hay que privilegiar los temas de infraestructura básica, así en lo que es zonas urbanas, y comenzar a ver en las zonas extraurbanas el tema de conectividad a través de vías, puentes y carreteras. Las primeras acciones de Nelson Chui, ¿cómo las imaginas? Yo haría 2 cosas en simultáneo. Uno, priorizaría, que es la palabra clave que ha usado Carlos en su respuesta, y hay que priorizar no solamente por actividad, hay las vinculadas a servicios básicos y comunicaciones que son las más urgentes, pero también priorizaría por nivel de avance, porque debe haber algunas cosas que están muy atrasadas y deben haber cosas que le faltan 5 minutos. Tiene que meter goles ya y tiene que elegir, como dije en la respuesta anterior, las 10 cosas que te permiten meter goles rápidos. Y la segunda cosa que haría es ir a tocarle la puerta al MEF. El MEF es el único que tiene la capacidad de gestión para articular 3 niveles de gobierno en el país y hacerlo bien, porque es el ente rector de los principales sistemas administrativos del Estado. Estupendo. Yo les quiero agradecer muchísimo, como siempre, por su presencia en este programa Perú Construye, que se transmite, ya lo saben, todos los sábados y domingos a partir de las 12:30. Y en resumen, quizás señalar la importancia de las prioridades que tanto Carlos Canales como Milton Monjese nos han señalado. En principio, lo que es lo fundamental, los servicios básicos que deben entregarse y quedar, por supuesto, para el futuro. Y en segundo lugar, contar con la participación experimentada, dice Milton Monjese, del Ministerio de Economía, que efectivamente por su nivel de decisión atraviesa no solamente al gobierno central, sino también a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales en cuanto a su asistencia y a su expertise. Esto es muy importante de ponerlo sobre la mesa y, por supuesto, profundizar la discusión. Gracias, Milton. Gracias. Y gracias, Carlos. Y ya lo saben, desde el 3 al 6 de julio habrá de realizarse en el Centro de Convenciones del Jockey Club Expo Arcón 2019. Alfredo nos tiene más información.
Expo Arcon 2019, el evento más completo de la construcción en el Perú, presenta sus 4 plataformas de negocios: Confecom, Rueda de Negocios Construpro, Club del Maestro Constructor y Expo Maquinarias, que presenta el Club de Operadores de Maquinaria Pesada. Con ello, Expo Arcon 2019 se consolida como el principal encuentro empresarial en el Perú. Si usted es proveedor del sector construcción o desea hacerlo, separe su stand y participe en Expo Arcon 2019. Mayor información en www.expoarcon.com. Alfredo, muchas gracias. Y ya lo sabe usted, si quiere convertirse en un importante proveedor del sector construcción, quiere ampliar su red de negocios, anuncia en la revista líder del rubro, Perú Construye. Escríbanos a la página web que aparece también en la pantalla. Eso ha sido todo por hoy. Les agradecemos por su amable atención. Nos encontramos el próximo sábado y domingo, como siempre, a las 12:30 aquí en Perú Construye por ATV+. Muy buenas tardes.